Hoy les traigo una historia muy especial que nos enseña a encontrar la felicidad en los pequeños momentos de la vida. A veces, estamos tan enfocados en alcanzar grandes metas que olvidamos apreciar las pequeñas victorias que logramos cada día. En esta historia conoceremos a Clara, una mujer que, después de un año lleno de desafíos, decide cambiar su vida al enfocarse en esas pequeñas cosas que realmente importan. Acompáñenme en esta inspiradora travesía de autodescubrimiento, gratitud y superación. Clara se despertó esa mañana de primavera con una sensación diferente. Era su cumpleaños, y el sol que se filtraba por las rendijas de la cortina parecía anunciar que ese sería un día especial. Pero no era el tipo de especial que viene con fiestas o regalos. Era un tipo de especial que venía desde adentro, como si su alma estuviera lista para algo nuevo. El último año había sido uno de los más desafiantes en la vida de Clara. La pérdida del trabajo que tanto amaba, el fin de una relación que parecía ser para siempre y la sensación de estar perdida en un mundo que ya no parecía tener lugar para ella, la habían dejado al borde del desespero. Pero ese día, algo cambió. Clara decidió que, a partir de ese cumpleaños, se enfocaría en las pequeñas victorias que la vida ofrece, aquellas que a menudo pasan desapercibidas en el torbellino de los días. Se levantó de la cama, sintió la textura suave de la alfombra bajo sus pies y respiró profundamente. Este sería el primer día del resto de su vida y empezaría celebrando las pequeñas cosas. La primera victoria fue simple: prepararse un desayuno. Durante meses, Clara había perdido el hábito de cocinar. Comer fuera o pedir comida era más fácil, pero también la desconectaba del placer simple de preparar una comida. Cortó frutas frescas, hizo un jugo de naranja y preparó una tostada con aguacate. Se sentó a la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió agradecida por el momento. En los días que siguieron, Clara comenzó a buscar conscientemente esas pequeñas victorias. Cada día era una oportunidad para celebrar algo nuevo. El segundo día, decidió caminar hasta el parque que estaba a unas pocas cuadras de su casa. Antes, habría conducido, pero en ese momento, la caminata era una victoria. El sonido de los pájaros, la brisa suave en su rostro, el olor de las flores, todo parecía encajar de una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo. En el parque, Clara encontró un banco a la sombra de un gran árbol y se sentó a observar a las personas a su alrededor. Familias jugaban, parejas paseaban de la mano, y ella sintió una conexión silenciosa con todos los presentes. Por primera vez en meses no se sintió sola. Esa era otra victoria. De vuelta en su apartamento, Clara comenzó a organizar pequeñas tareas que había estado posponiendo: arreglar el armario, limpiar el desorden acumulado en la mesa de trabajo, donar ropa que ya no usaba. Cada tarea completada era una pequeña victoria, una prueba de que poco a poco estaba recuperando el control de su vida. Clara siempre había tenido una pasión por escribir, pero en los últimos años había dejado ese pasatiempo de lado. Con el ajetreo del trabajo y los compromisos de la vida adulta, escribir pasó a ser algo que decía que haría cuando tuviera tiempo. Ahora, con el espacio mental que las pequeñas victorias le proporcionaban, Clara decidió retomar ese antiguo amor. Comenzó con un diario. Todas las noches, antes de dormir, escribía sobre lo que había hecho ese día, enfocándose en las pequeñas victorias. Escribir era terapéutico, le permitía procesar sus sentimientos y ver con más claridad lo que realmente importaba. Pronto, el diario se convirtió en un espacio para ideas de historias que siempre quiso escribir, pero nunca tuvo el valor de hacerlo. Con el paso de las semanas, Clara comenzó a compartir algunos de esos textos en un blog que había creado de forma anónima. Para su sorpresa, otras personas comenzaron a comentar y compartir sus propias historias de pequeñas victorias. Con cada comentario, Clara sentía una conexión más fuerte con esas personas, dándose cuenta de que, al igual que ella, muchos estaban buscando significado en las pequeñas cosas de la vida. A medida que pasaban los meses, las pequeñas victorias comenzaron a acumularse, y Clara se dio cuenta de algo fundamental. La gratitud era la clave de la felicidad.
Antes, vivía corriendo tras grandes logros, creyendo que la felicidad estaba en alcanzar grandes metas. Pero, al cambiar el enfoque hacia las pequeñas cosas, descubrió que la verdadera alegría estaba en apreciar el presente. Clara comenzó a practicar la gratitud activamente. Todas las mañanas, antes de comenzar el día, anotaba 3 cosas por las que estaba agradecida. Estas cosas no tenían que ser grandes. Podían ser la sonrisa de un desconocido, una llamada de un amigo, o incluso la sensación de relajación después de una ducha caliente. Con el tiempo, esta práctica transformó su forma de ver el mundo. Se volvió más paciente, más comprensiva consigo misma y con los demás, y más abierta a las posibilidades que la vida ofrecía. El cumpleaños de Clara se acercaba de nuevo y decidió hacer algo especial. En lugar de celebrarlo sola, organizó un encuentro con amigos cercanos, personas que la habían apoyado durante los momentos difíciles y que se habían convertido en una parte esencial de su nueva vida. La idea era simple. Cada uno traería una historia de una pequeña victoria que hubieran alcanzado ese año. La noche del encuentro fue mágica. Mientras compartían sus historias, reían, lloraban y se reconectaban, Clara se dio cuenta de que esas pequeñas victorias eran lo que realmente importaba. No eran las grandes conquistas las que definían una vida, sino las pequeñas elecciones, los momentos de coraje y los actos de amor que ocurrían a diario. Durante la fiesta, una de sus amigas comentó cómo la idea de enfocarse en las pequeñas victorias había transformado su propia vida. No tienes idea de cómo esto cambió mi perspectiva, Clara. Solía sentirme tan abrumada, pensando que necesitaba hacer algo grandioso para ser feliz. Pero ahora veo que la felicidad está en las pequeñas cosas, en las victorias que antes ni siquiera notaba. Clara sonrió, sintiendo una profunda gratitud por ese momento. Al mirar alrededor, se dio cuenta de que, en su propio camino de pequeñas victorias, se había convertido en una fuente de inspiración para los demás. Su blog ahora era seguido por cientos de personas, todas buscando el mismo alivio que ella había encontrado. Más que eso, Clara se dio cuenta de que, al compartir su historia, había ayudado a crear una comunidad de apoyo, donde las personas podían celebrar las pequeñas cosas juntas. La mañana siguiente a su cumpleaños, Clara se despertó con una sensación de paz. Había sido un año difícil, pero también un año de gran crecimiento. Se levantó de la cama, se preparó su desayuno y se sentó a la mesa, donde el sol brillaba a través de las ventanas, llenando la habitación de luz. Al mirar el año que había pasado, Clara se dio cuenta de que las pequeñas victorias que había celebrado no eran pequeñas, después de todo. En realidad, eran los cimientos de una vida plena y significativa. Y lo más importante, le habían enseñado a vivir en el presente, a valorar cada momento y a encontrar alegría en las cosas simples. Con una taza de té en las manos, Clara miró hacia el futuro con confianza. Sabía que nuevos desafíos vendrían, pero también sabía que estaba equipada para enfrentarlos. Porque, a lo largo de ese año, había aprendido que la vida está hecha de pequeños momentos y que cada uno de ellos es una oportunidad para crecer, para amar y para estar agradecida. Clara terminó su té y tomó su diario. Antes de comenzar el día, escribió 3 cosas por las que estaba agradecida: el sol que iluminaba su casa, la risa de sus amigos la noche anterior y el camino de las pequeñas victorias que la había transformado. Cerró el diario, lista para enfrentar el nuevo año. Cada día, una pequeña victoria. Cada victoria, un paso hacia una vida más plena. Clara sonrió para sí misma, sintiéndose en paz. Después de todo, la vida era un regalo y ella había aprendido a desenvolverlo con cuidado todos los días. Esta historia destaca la importancia de valorar las pequeñas victorias diarias, mostrando cómo estos pequeños cambios pueden llevar a una transformación profunda y duradera. No solo inspira, sino que también ofrece un enfoque práctico para enfrentar los desafíos de la vida, un paso a la vez. Nos vemos en el próximo video.